Continuamos con este segmento del tema Lucifer, su auge y su caída. Y leemos en Ezequiel capítulo 31, versículo 3, que dice: He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. En esa parábola del verso leído, habla de Lucifer simbolizado por el árbol de cedro, y que este cedro se caracterizaba por sus hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Ese frondoso ramaje era como las condecoraciones que le hacen a los altos oficiales y comandantes militares, que ya hemos tratado en el segmento anterior. En el Antiguo Testamento, el árbol de cedro era muy citado, simbolizando a los poderosos imperios orientales, y se utilizaba para la fabricación de embarcaciones. En Ezequiel 27:5, como figura e ídolos para los templos y palacios. Podemos ver en Primero de Reyes, capítulo 6, del 9 en adelante, Primero de Reyes, podemos leer lo que habla acerca de este árbol. Dice: labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. El verso 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladura de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. En Isaías 44:14 dice, Isaías 44:14, vamos allá. Dice: corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. Y dice el 15: de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Esto lo hace con el cedro. Esta marca de árbol era de tan alta calidad que aún hasta para usarla como fetiche, estatuas con figuras de deidades, o sea, dioses de madera, de cedro, aún para estas cosas de idolatría, era tomado el cedro. Esta madera era muy consistente y duradera. La fragancia de la resina que despedía era tenida en alta estima. Podemos leer en Cantar de los Cantares 4:11, en Oseas 14:7. Podemos leer acerca de este árbol. Por todo esto se consideraba que era un árbol noble, y los poderosos lo empleaban en sus edificaciones. Para los sumerios del sur de Mesopotamia, el cedro constituía el mismísimo árbol del mundo. Creían que el tal árbol, en él vivía el dios Ea, el principal del panteón sumerio, que encarnaba la sabiduría y había creado a la raza humana. Eso creían ellos. Este árbol era muy vigoroso y longevo, cuya brillante madera al envejecer adquiría la dureza de las piedras, y ni la carcoma la podía atacar debido a cierta sustancia amarga que lo caracterizaban. De este árbol sigue diciendo Ezequiel 31:4: las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie.
y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Con los atributos y poder que Dios puso en él, esa autoridad, esa potestad e influencia lo hicieron crecer más y más. Y de todo lo que recibió del Creador, sustentaba a todos los ángeles que estaban subordinados a él, porque entendía que la gracia recibida era para compartirla como la recibió de su Creador. Con el sustento de Dios, su influencia era tan alta que se extendió poderosamente y en gran manera. Y sigue diciendo el verso 5 del capítulo 31 de Ezequiel: por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas ramas se alargó su ramaje que había echado. Las naciones dependían de él. Él era su refugio, era su líder inmediato, era su mentor, era prácticamente su guía. Los demás ángeles lo admiraban. Lucifer era muy respetado por ellos. Él era para ellos más de lo que fue Moisés para el pueblo hebreo. Se debían a él para dirigirse al Creador y adorarlo. Porque los ángeles le debían mayor respeto a Lucifer que los que la mayoría del pueblo hebreo a Moisés, porque se rebelaban con Moisés. Siempre, de tiempo en tiempo, el pueblo hebreo se rebelaba contra Moisés. Mientras que los ángeles que estaban subordinados a Lucifer, nunca sucedió eso, sino que se mantuvieron fieles a él. Ezequiel 31:6 sigue diciendo: en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Este era el árbol más grande e importante del bosque. Este árbol era como el refugio de la naturaleza. Era imprescindible para todos los que de él buscaban cobija y sustento. Ezequiel 28, verso 15, dice que perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer fue perfecto, recto, apartado de cualquier deslealtad a su Creador. Prácticamente caminaba junto con Dios, hasta que la soberbia arropó por completo su corazón. Perfecto es. Perfecto quiere decir que permaneció en integridad, en amor, hacia lo que de él dependían, hacia los demás ángeles. Permaneció en justicia, en bondad, en lealtad a su Creador. Fue el ejemplo y modelo perfecto a los ojos de los demás seres angelicales. Con el término perfecto podemos entender que hay algunos tipos de perfección. Este querubín irradiaba más luz que todo lo creado existente. No se podía comparar a ninguna otra criatura. No había comparación, o no había otra como él. Él era la perfección. Todos los ángeles lo admiraban. Ciertamente era la obra maestra de Dios. No hay una idea de cómo era cuando salió de la mano de Dios. Lucifer fue perfecto o íntegro. El único problema fue que no llegó a madurar, no llegó a la plenitud. Esta fue una perfección parecida a la de Job. Job era perfecto, pero aún no había madurado. Job estaba lleno de prejuicios, miedo y un concepto erróneo acerca del Dios que él tanto respetaba, hasta que descubrió en medio del huracán que todavía no había conocido a Dios.
después de superada la prueba, la cual Lucifer no pudo superar, admitió lo insignificante que se sentía por haber estado equivocado acerca de Dios. Pero a partir de entonces comenzó a conocerle verdaderamente. Job 42, 5 y 6. Si quiere conocer más acerca de la realidad de Job, vea la serie de estudios, La otra cara de Job, en este mismo canal. También está la perfección absoluta, que es la de Dios. Lucifer caminó en perfección e integridad. Es innegable, esto es innegable, por más que el fanatismo en algún momento nos arrope, pero esto es innegable. Hasta el día en que se descubrió en él maldad. Yo diría más bien hasta el día que se publicó su maldad, porque Dios, por su omnisciencia, ya sabía del fallo que se efectuaría en esta criatura al respecto. Lo que no sabemos, o quizás nunca lleguemos a saber, el tiempo que se llevó desde el momento en que él subió en Lucifer maldad hasta el día en que Dios tomó la decisión de expulsarlo de su lugar. Al parecer fue largo el tiempo. En tiempo humano diría yo, no se sabrá el tiempo. Primero, porque en la eternidad no existe el tiempo, es un estado eterno. Segundo, yo sí entiendo que Dios no actuó inmediatamente después de conocer el pecado que se estaba gestando en el corazón de esta criatura. Aunque Dios no lo descubrió, ya Dios lo sabía por su omnisciencia. Aunque no sepamos el tiempo, Dios le dio suficiente espacio a Lucifer para retractarse de sus pensamientos y planes. Años crono, décadas, siglos, milenios, crono, en fin, es que Dios no desalojó a Lucifer de inmediato. A pesar de la maldad en Lucifer, Dios le permitió continuar su labor de gobernar. De no ser así, como algunos argumentan, ¿dónde y en qué parte del tiempo me colocarían los eventos sucedidos narrados en los siguientes textos? Acontecimientos que tuvieron lugar cuando él gobernaba las naciones. ¿O estos textos que siguen serán mitológicos? Isaías 14:6 dice: el que hería a los pueblos con furor, con llagas permanentes, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y la perseguía con crueldad. Isaías 14:12c dice: tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:16 y 17 dice: se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? En otra palabra, ¿no era este aquel que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Génesis 1:2, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿De dónde entonces, dónde ponemos estos textos? Si él no gobernó aún después de haberse encontrado maldad en él. Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso pasa muchas veces cuando pecamos y Dios no nos corrige inmediatamente, que casi Dios nunca lo hace. Creemos que Dios está caminando y no está aprobando lo que estamos haciendo. Dios, ante el comportamiento de pecado, muchas veces no actúa de inmediato. Pareciera que Dios guarda silencio, el cual no significa que esté pasando por alto el pecado o es indiferente a tales acciones. En realidad parece que el Señor se retarda en reaccionar a propósito, dando oportunidad al individuo a parar, a arrepentirse y volverse a Él. A Él no le agrada la muerte del impío, sino que el impío proceda a volverse a Él, al arrepentimiento. A veces
la rebeldía misma lleva a hacer creer que Dios está pasando por alto tal acción o que no se da cuenta de lo que el pecador está cometiendo, y en vez de detener los malos pasos, hace lo contrario, lo arrecia más, llegando al precipicio, tal como pasó con Lucifer. Isaías 14:7 dice: toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanza. Pero, ¿a qué se debe esto? A que el dictador por fin fue desalojado del gobierno. Verso 8c dice: desde que tú pereciste, o desde que tú caíste, no ha subido cortador contra nosotros, no hemos sido torturados más. Parafraseando yo, según estos textos, él se convirtió como en una especie de psicópata y dictador, que es lo que va a hacer el anticristo dictador mundial cuando se siente a gobernar próximamente. Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa relación tan estrecha, esa familiaridad tan cercana que tenía Lucifer con sus subordinados, los ángeles, fomentó una confianza mutua, que tal confianza llevó a Lucifer a tener una fuerte ventaja para orquestar un plan de seducción e insurrección contra Dios. A Lucifer le fue fácil persuadir a los ángeles, aunque es posible que no tuvo que acercarse personalmente a todos los ángeles, sino a las entidades jerárquicas de alto rango que estaban cercanas junto a él, los cuales estarían a cargo de las entidades de menor rango y jerarquía. Por ejemplo, el ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas o la Nación, siendo el más alto rango, sus asistentes y otros jefes subalternos son también de rangos superiores, pero de menor rango que él, por supuesto. Posiblemente su secretario en su oficina sea un general, lo menos un coronel. En otras áreas siguen siendo oficiales de alto rango. Estos rangos pueden ser de teniente general, mayor general, general brigadier. Estos son oficiales generales. Luego le siguen los oficiales superiores, los coroneles hacia abajo. Este es un modelo jerárquico disciplinario celestial. Lucifer era en esta rama similar al ministro de Defensa. Ahora lo sigue siendo, aunque más reducido su personal en el área de la tiniebla, con su ejército de entidades demoníacas. No sigue siendo un ministro de Defensa, sino el príncipe de este globo terráqueo, el príncipe de este mundo. Hay que saber que los ejércitos militares de la tierra son réplica del ejército de los cielos, tanto en orden jerárquico, en rangos y en disciplina militar. Así que un general de altura se dirige a través de un comunicado a la tropa, a través de oficiales subalternos, oficiales de menores rangos, como de coroneles, mayores, etc. Esos mismos movimientos tiene el ejército angelical en los cielos. Los ángeles vienen siendo como el nivel de clases y alistados de la milicia, son los de menor rango. Lucifer no se dirigió a estos directamente, sino a las entidades superiores de altos rangos. Estos pudieron ser serafines o querubines, príncipes, gobernadores, potestades, tronos, dominios y quizás otras entidades no reveladas, pero no se comunicó con ángeles de rangos inferiores o de rango bajo, sino que lo hizo a través de los superiores inmediatos de estas clases y alistados o de estos ángeles que son los de menor jerarquía. Hermanos, hasta aquí llegamos con este segmento. Continuaremos el estudio en el tercer segmento, que será después de este. Nos vemos más adelante. Dios le bendiga y esté pendiente a este siguiente segmento titulado Lucifer, su auge y su caída.